Mi nombre es Cindy Estefanía Calvillo Rodríguez, soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es un gusto para mí poder contribuir en la explicación de este video, en el cual se dan a conocer aspectos importantes acerca de este síndrome. Este síndrome es la parálisis pseudobulbar, que es un síndrome clínico secundario a la interrupción de las fibras corticobulbares que discurren hacia los núcleos de los nervios craneales. Estas fibras llegan a los núcleos de los nervios craneales a través de la formación reticular. Sin embargo, algunos núcleos de los nervios craneales reciben de forma directa estas fibras corticobulbares. Estos núcleos son el sensorial, el motor del trigémino, el núcleo solitario, el núcleo motor facial, el núcleo espinal accesorio y el núcleo del hipogloso. Si bien la interrupción bilateral de estas fibras en el tallo dan origen a este síndrome, que es la parálisis pseudobulbar. Samuel Alexander Kinnear Wilson describe la parálisis pseudobulbar en 1924. La describe gracias a una serie de casos, la mayoría secundarios a golpes, y enumerando las características clínicas básicas. Él observa que la risa y el llanto implican los esfuerzos sincronizados de la musculatura facial, bucal, junto con las funciones de la respiración, y con la participación tanto de la acción coordinada de los nervios craneales 7, 9 y 10, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Él propone la existencia de un centro para el control de estos nervios en algún lugar del tronco cerebral, especialmente en el puente, al cual llama centro faciorrespiratorio. Wilson señala que la lesión cerebral que afecta a las vías motoras descendentes puede poner en peligro la activación voluntaria de la musculatura facial, pero dejar la expresión facial involuntaria, como ocurre en la moción intacta. Por lo tanto, los pacientes con lesiones que afectan las vías piramidales solo pueden ser capaces de sonreír débilmente a una orden, pero pueden ser capaces de generar una sonrisa cuando encuentran algo realmente divertido o feliz. Así que él propone la existencia de vías que van desde la corteza cerebral al tronco encefálico para el control de las emociones. Una es las vías involuntarias, que permiten estímulos con contenido emocional para activar el centro de control faciorrespiratorio en el tronco cerebral y para producir emoción, y la otra es voluntaria, en centros que permiten la regulación del tronco cerebral faciorrespiratorio y la activación. El síndrome pseudobulbar es un síndrome provocado por la interrupción de las fibras corticonucleares que discurren hasta llegar a los núcleos motores de los nervios craneales. La mayor parte de estas fibras lo hace a través de la vía corticobulbar. Por ende, es esencial estudiar el trayecto que sigue esta vía para poder entender cuáles serían los núcleos asociados a los nervios que se verían afectados debido a la interrupción de estas fibras. El sistema corticonuclear es un sistema que va en paralelo con la vía corticoespinal. Este sistema contiene neuronas corticales que se encuentran relacionadas con el control del músculo esquelético, que se ve asociado con núcleos motores del nervio facial, trigémino e hipogloso. Vamos a analizar con mayor detenimiento cuál es el trayecto que sigue esta vía a lo largo del sistema nervioso central. Para eso es necesario que nos coloquemos a nivel de la corteza primaria del lóbulo frontal, específicamente en la región rostral de la circunvolución precentral, es decir, en el área 4 de Brodmann. De aquí las fibras van a discurrir por la cápsula interna y por la corona radiada. Lo único que llevamos, es decir, recapitulando, es que las fibras van de corteza cerebral hacia el mesencéfalo. Cuando siguen discurriendo, vamos a tener que las fibras de la cápsula interna van a constituir el pedúnculo cerebral. Y tenemos que mencionar que la parte ventral al pedúnculo cerebral se le conoce como crus serius. El tercio medio de ese crus serius va a estar ocupado por el sistema córtico-espinal y córtico-bulbar. Las fibras van a seguir descendiendo hasta que van a emerger por el tronco encefálico en el sitio que les corresponde. Y una vez que emergen van a ir a los núcleos motores de los nervios que ya mencioné, pero también van al núcleo gracilis, cuneatus, tracto solitario y a todos los núcleos relacionados con el nervio trigémino. Para terminar, es bien importante saber
que solamente el 50% de estas fibras se decusan, a diferencia del sistema córtico-espinal en el que la mayor parte de las fibras se decusan. La vía corticonuclear es la encargada del control de los músculos de la cara, cabeza y cuello, porque como ya mencionamos, todas las fibras terminan a nivel de los núcleos motores de los nervios craneales, lo cual contrasta totalmente con la vía córtico-espinal en la que las fibras terminaban a nivel de las neuronas espinales. Por lo tanto, esta vía era la que controlaba el movimiento voluntario de miembro superior, tronco y miembro inferior. Los nervios que se encuentran asociados con la vía córtico-vulvar serían nervio trigémino, facial, hipogloso e espinal, y también es importante mencionar que reciben algunas fibras del nervio vago. El nervio trigémino o quinto nervio craneal es un nervio mixto que emerge de las masas laterales del puente de Baroglio. Es responsable de la inervación motora de los músculos de la masticación, como del tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano, por medio del núcleo motor del trigémino. Mediante el núcleo principal, mesencefálico y espinal del trigémino, este nervio va a controlar la sensibilidad facial, sensibilidad de la córnea, piel de la frente, piel del cuero cabelludo, nariz y piel de la cara sobre el maxilar. Hola, mucho gusto, mi nombre es Isabel y ahora voy a hablarles del nervio facial como tal. Bueno, el nervio facial es un nervio mixto, tiene información tanto motora como sensitiva y emerge aquí, a ver, el color verde, del ángulo pontocerebeloso, que es justamente aquí. Muy bien. Este nervio se relaciona con el núcleo motor del séptimo y el núcleo salivary superior, sobre todo. Proporciona una inervación motora gracias al núcleo motor hacia los músculos de la expresión facial, al músculo del estarpedio y al vientre posterior del digástrico. Y al estiloideo. Y gracias al núcleo salival superior, que nos da la información sensitiva, nos da la información también parasimpática que va hacia las glándulas linguales, nasales, lagrimales. Y también recoge una sensibilidad del pabellón auricular y el gusto de los 2/3 anteriores de lengua y paladar. Hablar sobre la etiología de esta parálisis supranuclear progresiva es un poco complicado porque realmente es idiopática, o sea, se desconoce una causa como tal. A la fecha no hay certeza de qué es lo que pase para que se genere esta parálisis, pero hay algunos indicios de los que les voy a hablar a continuación. Los signos y síntomas de este trastorno son el resultado en las células de distintas áreas del cerebro, sobre todo las que ayudan a controlar tanto los movimientos como el pensamiento. Ok. Se menciona que tal vez hay un origen genético. Este origen genético se daría de una alteración en los genes Tau, no dibuja, en los genes Tau y una alteración en el gen MAP. La alteración en el gen Tau se daría por 31 o 32 aminoácidos codificados por los exones 9 y 12 de este mismo gen, localizado en el cromosoma 17q21. Este gen favorece la acumulación de las proteínas Tau en la corteza cerebral. Estas proteínas hacen que se active de cierta manera un proceso de destrucción cerebral, de destrucción o deterioro de estas células avanzado. Todo se hace mucho más rápido y pues eso. También se habla de una alteración en el gen MAP y puede que este gen está involucrado sobre todo con desórdenes degenerativos frontotemporales,
principalmente en la demencia frontotemporal. Y esta puede presentarse en algunos casos de esta parálisis, entonces tiene como una relación cercana. Pero no solo estos pacientes con esta alteración en este gen pueden tener esta parálisis, sino que también suelen ser pacientes con Parkinson de nivel primario, como síndromes degenerativos corticobasales y pues esta parálisis supranuclear. De las 44 mutaciones que se hayan descritas de este gen, 8, solamente 8, se han asociado con esta parálisis, lo que quiere decir que no es tan común como tal. La mayoría de las personas que tienen esta parálisis no heredan este trastorno, lo que quiere decir que tal vez no sea hereditario. Ahora hablemos de la prevalencia de esta enfermedad, bueno, de esta parálisis como tal. Realmente es una enfermedad muy extraña. Se puede decir que prácticamente es como hallar una aguja en un pajar. Por eso mismo puse esta imagen, porque es muy, muy extraña. Con solo decir que en Estados Unidos, por cada 100.000 habitantes, podemos encontrar 1.39 casos. O sea, es casi nada. Realmente es muy poco, es muy rara. También se puede decir que afecta entre 4 y 6% de los pacientes que ya tienen Parkinson. Y es una enfermedad que realmente ataca a la gente mayor, por así decirlo. De 45 años a 75 años es donde suele aparecer. Y como ya mencioné, es sumamente extraña. Actualmente en México no hay información sobre algún caso de estos. Por lo cual la literatura dice que si se llega a encontrar, avisen y para tener la referencia de que aquí en México sí se llega a dar o no. Porque hasta la fecha, como he mencionado, no hay ni un caso reportado en la literatura mexicana. Buen día, mi nombre es Héctor Alejandro Campos Zapata. Soy estudiante del segundo semestre de la carrera de médico cirujano de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y les voy a hablar acerca del cuadro clínico que corresponde al síndrome pseudobulbar. Bueno, con respecto al cuadro clínico de el síndrome pseudobulbar, tenemos que se presentan signos relacionados a la degeneración de neuronas motoras superiores. Algunos de estos signos son la hiperreflexia, por ejemplo, que en sí es una respuesta exagerada y anormal ante ciertos estímulos cutáneos. También tenemos la presencia de espasticidad, que es una hipertonía en músculos, en vientres musculares. Esta hipertonía suele ser más notable en vientres musculares en miembro superior, en vientres musculares flexores y pronadores, y en miembro inferior suelen ser más notables en vientres musculares extensores. La hipertonía de la espasticidad depende directamente de la velocidad con la que se lleva a cabo el movimiento, así como el rango de amplitud del mismo. También se presentan otros signos, como el signo de Babinski positivo, en el cual mediante un objeto con punta se crea un estímulo cutáneo en la planta del pie del paciente y se evalúa la respuesta. En caso de existir una respuesta flexora, se considera un Babinski negativo porque es la respuesta normal. Y en cambio, si se presenta una respuesta extensora de la planta y de los dedos del pie, se considera un estado patológico y se confirma un signo de Babinski. Finalmente tenemos el clono, que es una serie de contracciones musculares repetitivas
rítmicas e involuntarias, que ocurren como consecuencia de algún estímulo sobre algún vientre muscular o sobre algún tendón. También se puede presentar una disfagia que consiste en problemas para la deglución de alimentos, disartria, que consiste en un ritmo del habla irregular, un ritmo lento, que en este caso es ocasionado por la falta de movimiento de la lengua, así como de los músculos faciales. También se puede presentar una debilidad de los músculos de la cara, y esto debido a la relación que tiene la vía corticobulbar con el séptimo nervio craneal, que controla la inervación de los músculos faciales. Debido a manifestaciones relacionadas con la afección a neuronas motoras superiores, tenemos que se puede aumentar el reflejo nauseoso. Además, algunos autores mencionan que pacientes con este padecimiento pueden presentar una parálisis lingual, que en este caso se encuentra contraída y espástica y se encuentra dirigida hacia el lado ipsilateral a la lesión. Además de que el paciente es incapaz de mover la lengua de lado a lado debido a la afección del núcleo del hipogloso. También tenemos que se puede presentar ageusia o hipogeusia, que consiste en la pérdida parcial o completa del sentido del gusto debido a la afectación del núcleo de la solitario. También se puede presentar la apraxia de la marcha, que consiste en la incapacidad por parte del paciente para llevar a cabo el acto de caminar a solicitud. Esta ausencia de movimiento no se debe a algún déficit sensorial o motor, sino que consiste meramente en la dificultad por parte del paciente de seguir su voluntad de caminar. Finalmente, se puede presentar la incontinencia emocional o emocionalismo, que en sí es uno de los síntomas, de los signos más llamativos del síndrome, debido a que consiste en la dificultad para el control de emociones del paciente, y esto se refleja de varias formas. Una de ellas puede ser mediante episodios de risa o de llanto. Normalmente estos episodios llegan a tener una secuencia, la risa precedente al llanto, y también puede presentarse respuestas emocionales exageradas ante ciertos estímulos. Muy buen día, soy José Antonio Carmona de Anda, estudiante de la carrera de médico cirujano en la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes en la materia de neuroanatomía. El día de hoy les estaré presentando el síndrome de Steele-Richardson, o conocido también como parálisis supranuclear progresiva. Sería un caso clínico. Como introducción a como dato histórico, fue descrito por primera vez en 1972, donde se descubrió a grupos familiares muy raros en los que la herencia era autosómica dominante. Las principales características de inicio de este síndrome son dificultades en el equilibrio, caídas repentinas, habla farfullante, disfagia, con una dificultad para mover los ojos a voluntad, a menudo hacia abajo, en otras ocasiones hacia arriba, y las sacudidas hacia todos los lados son manifestaciones muy características de esta enfermedad. Más tarde se deterioran los movimientos oculares de búsqueda, como los de fijación repetitiva, y por último se pierden movimientos voluntarios de los ojos, primero los verticales y luego los horizontales. En etapas tardías, con este caso clínico, se puede fijar los ojos a nivel central y también se pueden ver disminuidos o totalmente perdidos los reflejos oculocefálicos y vestibulares. Las extremidades pueden verse un poco rígidas con signos de Babinski en los 4 casos, y en ocasiones también pueden presentar lentitud de movimientos, dificultad para girar y sentarse e hipotomía, que pueden confundirse principalmente con la enfermedad de Parkinson. Es importante tener esto en cuenta, ya que algunos pacientes pueden referir o pueden manifestar temblor, microclono, corea,
discinesias orofaciales y alteraciones en la función vestibular. El objetivo de esto es describir a un hombre de 79 años de edad que se presentó en servicio de urgencias por alteración del estado de conciencia de 24 horas de evolución, con dificultad de deambulación y aumento del plano de sustentación y temblor en reposo de la mano derecha. Se inició protocolo de estudios a través de una biometría y una química sanguínea por diabetes mellitus tipo 2 de 30 años de evolución, así como TC y una resonancia, en el cual se diagnosticó parálisis supranuclear progresiva. Se presenta el resumen. Masculino de 79 años de edad, es admitido en el servicio de urgencias e ingresado al servicio de endocrinología del Hospital Juárez de México por una hipoglucemia, 58 miligramos sobre decilitro, en donde se inicia manejo con soluciones glucosadas. El paciente procedía del Distrito Federal con los siguientes antecedentes de importancia. Inicio del padecimiento de 2 días antes del ingreso, con rigidez generalizada que le dificultaba la deambulación. Un día previo, sus familiares lo encontraron en su habitación con alteración del estado de conciencia, desorientado en persona y lugar, agnosia a familiares y objetos, así como disartria y habla farfullante. Fue referido al servicio de endocrinología y se solicitó su evaluación del servicio de neurología del Hospital de Juárez de México para su seguimiento y control. Los familiares refirieron que 6 años previos, aproximadamente, presentó un cuadro de temblor en reposo en la mano derecha, el cual llegó a incapacitar sus actividades diarias. Cayó en un cuadro de depresión mayor con retraimiento social, hiporexia y pérdida de aproximadamente de 10 kilos, así como dificultad para el habla con pérdida de plano de sustentación y caídas repentinas que iban en aumento, así como la disminución de la agudeza visual. A la exploración física neurológica, el estado de conciencia se encuentra somnoliento, reactivo, tranquilo, con un patrón de respiración normal. Se observa un estado emocional aplanado, facie hiponímica, con reflejo tusigio exagerado, funciones cerebrales superiores, somnoliento, obedecía órdenes, comprendía lenguaje y comunicaba con mímica. A la exploración del sistema motor, trofismo disminuido y rigidez generalizada, con fuerza en miembros inferiores 5/5 en la región distal y 4/5 en la proximal, con reflejos 2/4 bicipital y estilo radial, 1/4 tricipital, rotuliano y aquilio, 2/4. Babinski bilateral positivo, sin reflejo de Hoffman ni Trone, marcha no valorada y Brusniski cefálico negativo. Hay que tener en cuenta aquí también los antecedentes personales patológicos. Se refirió diabetes mellitus tipo 2 por más de 30 años de evolución, en control con médico particular. Actualmente se encuentra a base de glimipiridina, 4 miligramos cada 12 horas. Los antecedentes transfusionales, traumatológicos, quirúrgicos y alérgicos son negados, por lo que se procede a realizar el examen o valoración de los pares craneales. Se empieza por primer par craneal, negó parosmias, lo demás no fue valorado. En el segundo par craneal, campos visuales conservados, refiere imagen doble, no fue posible valorar la colorimetría. No se puede realizar un examen fondoscópico directo no valorable, por lo mismo que presentaba cataratas bilaterales. En el par craneal tercero, cuarto y sexto, la mirada primaria central, conducciones y versiones incapacitadas en plano vertical y convergencia ausente, pupilas isocóricas de 2 milímetros de diámetro con reflejos fotomotores y consensuales presentes. En el quinto par craneal, la sensibilidad algésica y paresia conserva en 3 ramas de la forma bilateral. En el séptimo par craneal, músculos faciales sin alteraciones y masticadores con hipertrofismo. Se conserva la sensibilidad de 2/3 anteriores de la lengua, con simetría en exploración facial. Octavo par craneal, cocleopalpebral presente, sin nistagmus, movimientos oclusivestibulares con alteraciones en plano vertical.
Noveno par craneal, caída del paladar blando con ausencia de movimiento. Décimo par craneal, sin datos de disautonomía visceral. Y por último, onceavo y doceavo par craneal sin alteración. Se procede a realizar estudios de imagen, en la cual se realizó un TAC de cráneo simple, donde se observa una atrofia córtico-subcortical severa, principalmente a nivel de ambos lóbulos frontales y temporales. Se puede observar y se puede apreciar de una manera casi precisa y evidente en la figura 1A, y clasificación de plexos corideos en la figura 1B. Para ser más específicos, en la figura 1A se encuentra una atrofia córtico-subcortical frontotemporal bilateral, que es lo que está señalado por las flechas, y en la imagen B, una calcificación de plexos coroideos de los ventrículos laterales, principalmente en el lado izquierdo, donde se encuentra la flecha. A la resonancia magnética se describe una disminución del calibre de ambas arterias cerebrales posteriores e imágenes hiperintensas en T2 de sustancia blanca, donde se observa una atrofia del mesencéfalo dorsal que sugiere una imagen de orejas de ratón común en este síndrome. Se puede apreciar eso principalmente en la figura 2A, en donde se pondera en T2, en donde se muestra una atrofia moderada del mesencéfalo dorsal, signo radiológico de orejas de ratón, lo que comentaba, ahí está señalado por la flecha blanca, y se encuentra un flare sagital donde se muestra una degeneración mesencefálica, signo radiológico del colibrí. Esto es un corte sagital donde se muestra una pérdida de la convexividad mesencefálica por una atrofia moderada. Este signo se le conoce como de colibrí o del pingüino y son patognomónicos de este síndrome. En la discusión de este caso clínico se ha planteado algunas de las menciones específicas de la atrofia mesencefálica. Por ejemplo, el poco traslape entre PSP, atrofia de múltiples órganos, y la enfermedad de Parkinson en la porción del área cruzada sagital entre el mesencéfalo y la protuberancia, según Ova y Colts, son los que lo mencionan. El signo cefalorraquídeo siguió normal, y sin embargo para el diagnóstico se necesita depender del cuadro clínico y en particular de la afección del movimiento ocular, como se comentaba al principio de este video. También se presentan alteraciones del sueño y del sueño REM, con un aumento de las despertaciones nocturnas y más prolongado en individuos normales de la misma edad. En estudios con PET se demostraron una disminución del flujo sanguíneo más intenso en lóbulos frontales y un grado menor del uso del oxígeno en estructuras centrales. En cuanto al diagnóstico de este caso, de este síndrome, se debe considerar principalmente la edad del paciente y los signos y síntomas clínicos que suelen ser progresivos y no representativos. Usualmente, y se debe tener en cuenta o valorar la historia clínica, ya que particularmente en personas o jóvenes o menores de 45 años con antecedentes de familiar autosómicos dominantes de este síndrome, pues tienen una prevalencia mayor de heredarlo, ¿no? Se ha relacionado una afección con el gen Tau en el cromosoma 17, donde se ha encontrado también que el gen MAP también está involucrado en los desórdenes degenerativos frontotemporales, principalmente en la demencia frontotemporal. No obstante, algunos pacientes con afecciones del gen MAP, este último que se mencionó, pueden presentar síndromes de Parkinson primarios, así como síndromes degenerativos corticobasales y parálisis supranuclear progresiva, como este es el caso. Dentro de las 44 mutaciones de este último gen, solo 8 se presentan con parálisis supranuclear progresiva. En fechas recientes se ha visto que el tratamiento usual para esto es la L-Dopa, la cual produce un efecto leve pero inconstante en algunos pacientes, y la combinación de L-Dopa con medicamentos anticolinérgicos es del todo ineficaz en otros casos.
hay que valorar muy bien al momento de dar el tratamiento. Una respuesta favorable y muy evidente al administrar estos fármacos debe hacerse pensar siempre la posibilidad de una enfermedad de Parkinson. Es muy importante esta correlación entre estas dos enfermedades. Siempre son de gran utilidad los estudios con imágenes tales como TAC y la resonancia para el apoyo del diagnóstico. Y bueno, siempre se tiene que tener en cuenta la exploración física y la historia clínica del paciente. En casos muy avanzados, como este fue el caso de este señor, se requiere una sonda de alimentación para evitar cualquier inconveniente a futuro, cualquier daño, ya que se debe a la disfagia intensa que se presenta. Por eso que se tiene que dar ese seguimiento al paciente, no se tiene que dejar a la deriva. Ya como conclusión, es importante mencionar que siempre debe sospecharse una parálisis supranuclear progresiva en un adulto mayor que presenta de manera inexplicable un estado de desequilibrio, caídas frecuentes con preservación de conciencia, síntomas extrapiramidales variables, en particular distonía del cuello, parálisis oculares o en un cuadro que asemeja a parálisis pseudobulbar. Hay que tener en cuenta lo que les comentaba, que descartar la enfermedad de Parkinson primero. Si existen anormalidades clásicas de los movimientos oculares mencionados, no suele ser difícil el diagnóstico, pero sí hay que diferenciarlo muy bien de si presenta algún síndrome parkinsiano sin temblor. El principal diagnóstico es considerar la degeneración miogestrial o un síndrome nuclear córtico-basal. Bueno, en este video sería todo de mi parte. De cualquier modo, les muestro la bibliografía consultada. Aquí pueden encontrar los síndromes y más a detalle toda la discusión que se ha planteado en este día. Muchas gracias, espero que se encuentren bien. Saludos.